Buenas noches, señores. Mi nombre es Juan Savera. Bienvenidos a este espacio de podcast. Hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a Joseph León. Es un emprendedor, pues, en el tema de marketing digital. Lo conozco a Joseph desde las aulas hace muchos años y vamos a compartir hoy día un tema. ¿Cómo está, Joseph? Hola Juan, ¿cómo estás? Antes que todo, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Sí, te conozco desde las aulas, te conozco ya cerca de unos 8 años, conozco tu trayectoria y al igual que muchos compañeros, sabemos el nivel que tienes y me da mucho gusto poder conversar contigo sobre temas tan interesantes como es la adaptabilidad, en este caso del del empresario de la empresa a tiempos diferentes, ¿no? Sí, hoy justamente para los oyentes vamos a comentar un tema desde un punto de vista de quienes hemos pasado la pandemia, profesionales, empresarios, emprendedores. Y lo que yo quiero rescatar es no la parte mala, sino la parte buena. Parece mentira, pero mucho se habla de la parte mala, pero yo quiero hablar de la parte buena. ¿Qué es lo bueno de las lecciones, yo sé que te ha dejado la pandemia? Cuéntanos. Ok, creo que siempre hablaba, recuerdo en las aulas siempre nos hablaban de las posibilidades de que las cosas cambien y de estar siempre preparados para cualquier eventualidad o cualquier cambio de mercado que pueda darse. Lo cierto es que en muchas oportunidades uno pensaba que era algo tan lejano o que los cambios son tan lentos que si bien uno debe ser precavido, eh, va a poder manejar en el tiempo cualquier tipo de cambio que se pueda dar. Pero lo que se nos presentó con el tema del COVID fue algo inmediato. De un momento para otro no teníamos forma de contactar a nuestros clientes, no teníamos forma de que ellos puedan conocer el producto como lo conocíamos, el poder llevar una factura, el poder ir a un banco, sacarlo, el poder negociar con tus propios proveedores para obtener productos. Y no quedó otra en realidad que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Todo lo que supuestamente era muy, muy difícil que se dio y tuvimos que hacerlo. Y dentro de ello, sabemos que existieron muchas empresas que no pudieron resistir el evento, pero hubieron otras que buscaron la manera de mantener, ganar tiempo, otras superarse, ahí quiero ¿no? preguntarte, Joseph, desde tu punto de vista, porque tú has manejado tu negocio, ¿tú no crees que la pandemia, al momento que tú dices, ocasionó un cambio de una dinámica del mercado brusca? O sea, el mercado totalmente cambió y que se tenía que hacer de una forma particular, en este caso tecnológico, limitando la presencialidad. Eso es un cambio radical, pues, porque la mayoría estaba acostumbrado, pues, a una dinámica presencial y poco digital. Entonces acá fue al revés. Entonces, ahora, ¿tú no crees que eso invitaba a las personas de negocios y profesionales a reinventar o reconfigurar su modelo de negocio? ¿Qué opinas tú? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros podemos hablar un poco de lo que era el prepandemia. En prepandemia, el mercado se manejaba en realidad de manera como tal vez nuestros padres lo hacían, ¿no? Las ventas eran ventas personales. Toda la logística era siempre, sabías que tenías ciertos pasos que seguir, todo era personal, tercerizabas cuando tenías que hacerlo, pero cuando se da todo este cambio, lo que quedó claro era que la manera más simple de poder cubrir esto que ya no podían hacerse personalmente era por la vía digital. Empezaron a crearse o darse fuerza a canales que no eran importantes en una época normal, aquí en Perú por lo menos, que era el tema digital. En el Perú principalmente se centraban en lo que era la publicidad por Google, Facebook, redes sociales, pero hasta ese punto nada más llegaba. No había forma de que alguien pudiese considerar que la vía digital sea una vía rentable para dedicarse o tener un área dedicada solamente para generar ingresos dentro de la empresa.
Y es algo que, adicionalmente, hay algo que creo que es importante que te comente acá. Las empresas, antes del inicio de la pandemia, se centraban en la vía digital al tema de los correos electrónicos. A Los tener community correos, manager, yo me acuerdo que se pedía mucho ese puesto de trabajo, ¿no? correcto, ¿no? Las redes sociales se centran en que uno se comunica con el usuario en la red social y la otra forma es que la propia empresa vaya directamente al usuario o a su cliente potencial, ¿no? Y la única manera que tenía era a través de los correos electrónicos. Las empresas se dedicaron solamente a recabar correos electrónicos. Correo, base de datos, me acuerdo que era el tema de la publicidad y las ofertas del marketing, recuerdo. Pero ya antes de la pandemia ya estaba habiendo un problema tremendo con el tema del mailing. ¿Por qué? Porque Google estaba cambiando sus directivas y estaba haciendo que los correos electrónicos vayan a la bandeja de spam. Ese traía un tremendo problema porque las empresas invertían para que la publicidad vaya a una bandeja de spam. ¿Ya? Y si la persona no lo miraba ese día, olvídate, al día siguiente tenías 50 correos de spam, como lo seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Entonces, en ese momento pasó algo. Lo que se dedicaron a hacer las empresas, dentro de ya iniciando la pandemia, era recabar teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque el de celular, el móvil, ya se había convertido en un medio directo de comunicación antes. Tenías WhatsApp, ¿no? Claro. Y lo que hacían era que empezaron a enviar información directa a los usuarios. Y creo que eso ha sido el mayor aporte respecto al tema de la publicidad, ¿no? Que hemos tenido en estos 2 años. Antes las empresas, como te digo, nunca antes se habían centrado tanto en generar ingresos a través de ello, crearon áreas dedicadas y hoy en día el cambio en cuanto a la publicidad digital es totalmente diferente a lo que era hace 2 años, en la cual solamente te centrabas en una publicidad por Google o por Facebook. Lo demás era prácticamente algo inexistente. Y es adaptabilidad, no les quedó de otra, no tenía manera de... ¿Te das cuenta que lo que tú me has comentado es que quien ha entendido la dinámica del mercado reconfiguró prácticamente su negocio porque la dinámica de la comunicación con la gente cambió? Y los que no fueron creativos, no se atrevieron a reconfigurar su negocio, obviamente fracasaron, pues tenían que cerrar. ¿Por qué? Porque seguían manteniendo el modelo tradicional de negocio. ¿Tú no crees eso? ¿Por qué? Porque dentro de la forma digital está abierta a posibilidades que cualquier negocio puede hacer. De repente hay productos físicos que lo puedes hacer, pero yo digo, si uno mira el negocio tiene 2 cosas por naturaleza, lo tangible y lo intangible. Si estás limitado en lo tangible, en lo intangible ya no, pues, ¿entiendes la idea? Pero parece que no miraron ese lado y dijeron lo más fácil, ¿no? Cambiar, saco mi plata, invito a la gente al retiro y no cambió. La gente parece que no se dio cuenta de eso, por eso digo, solamente pocos reconfiguraron y se adaptaron. Y el tema, yo sé lo que yo veo y personalmente como profesional, yo también me reconfiguré, te comento. ¿Por qué? Porque al darme cuenta de todo este cambio, la práctica del conocimiento de un mercado, y tú lo has dicho bien, no es igual para el conocimiento de un mercado cambiante. Entonces, si yo voy a ser asesor de empresa, tenía que estar enterado para saber asesorar a los empresarios y explicarles este cambio. Por eso te comento que yo me salí a las calles a observar la dinámica del mercado y los negocios. ¿Por qué? Porque ellos me iban a preguntar lo mismo, pues obviamente. Entonces comencé un poco a indagar ahí y me di cuenta, pues, que tenían que, sí o sí, tener ese salto, pero lamentablemente por un tema que yo pienso de algunos, ese tradicionalismo, esas creencias fuertes y duras, que se han apegado a tantos años, de repente 20 años haciendo un formato de trabajo y de la noche a la mañana cambiar, y porque tú como profesional dices, no, hay que cambiar, se resisten y no quieren, dicen, no, pero yo tengo 20 años, yo le digo, un ratito, tus 20 años se fue al agua
con la pandemia. ¿Por qué? Porque la mayoría está en internet, pues, y la gente estaba acostumbrada a contratar, pues, paneles, volanteros y demás cosas. No, ya no es así, le digo. La gente ahora se comunica por otro lado y tiene facilidades de pago en relación a la tecnología. ¿Qué piensas tú, Joseph? Yo creo que vamos de lo que es ser precavido o tener miedo al cambio. Ujú. Y lo veo como un empresario, yo digo, bueno, tengo que buscar adaptarme al mercado rápido, ¿no? Reducir costos, eh, pero me imagino también que en el lado de otras empresas que tienen personas a cargo de la empresa, que tienen que dar cuenta a sus jefes o a sus dueños, Ujú. y dar cuenta, no me refiero a los resultados, Claro. tal vez les haya sido más complicado el no solamente pensar en adaptarse, sino el poder demostrar, ¿sabes algo? La teoría siempre nos ha dicho que esta es la manera de trabajar, ¿no? Y si bien este cambio se ha dado, a lo mejor este cambio, de un momento para otro, las cosas vuelven a la normalidad, entonces esperemos un poco más, ¿no? O todavía mucho Camino peor. fácil, esperar nada Claro, más. esperemos un poquito, o como nos decían en el gobierno, ¿no? Una semana más, ¿no? 15 días más y ya todo empieza, ¿no? Y tuvimos como 3, 4 meses en ese plan, ¿no? Pero en ese tiempo, el, las personas encargadas creo que no llegaron, o sea, tal vez lo que no resistieron mucho fue que no llegaron a entender que, o sea, las cosas habían cambiado y no iban a volver a ser como fueron, No. ¿no? Y tal vez no tuvieron la fuerza de decir las cosas como eran. ¿Sabes algo? O sea, a un dueño que es el dueño del negocio, ¿sabes algo? Tenemos que hacer cosas que no hemos hecho nunca antes, ¿no? Y si las cosas cambian o regresan a su situación, genial, lo hacemos, pero hay que pensar que esto va a tener mucho tiempo o no va a volver a ser Claro. y es el camino. Adaptémonos, ¿no? Pero a veces Pero parece ese problema que uno dice de la palabra el cambio, adaptación, para otros es como decir, tratar de levantar una roca tan grande, pues con como esas rocas sí, enormes del Machu Picchu. sí, 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 No, sí. no puedo, esto no es así, yo siempre he sido así, que mira, que ahorita cómo voy a cambiar, mira, Juan, soy padre de familia y me meten a la familia, mira, que no sé qué, piensa en eso, uy, Dios, yo digo, esta gente no se da cuenta, le digo, si eso es tan evidente, mira, hay algo que tú dijiste, Joseph, yo esperé al gobierno, te comento, con esas medidas, recuerdo, y yo obediente, como mucho, pero después me aburrí, dije, no. Esto está cambiando a otro lado. Veo que estos están tomándonos el pelo. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de medidas van a hacer 90 días, y al final no vi nada? Y después decían va a haber vacuna, después me sacan la vacuna versión uno, versión 2, bueno, ¿te parece un juego? Nunca he visto en la Claro. historia de mi vida tener tanta vacuna. Yo te comento que yo sé del interior de las organizaciones y para mí que ha habido mucha improvisación a nivel mundial. Y han tratado de calmar de alguna forma, han agarrado proyectos avanzados porque para mí es imposible que en 2 años se tenga una vacuna. No, porque yo conozco de investigación científica y sé que hay todo un proceso previo, un previo de certificación de protocolo antes que le introduzcan algo a una persona. Y todo es un proceso, ¿eh? No es tan fácil eso, ¿eh? Y yo digo, pero Sí, ¿cómo? sí, Y sí. dicen, no, que ya teníamos estudios avanzados, lo hemos adaptado. Obviamente no ha servido, pues, como se esperaba, por eso salió la versión 2, la versión 3, ahora tenemos la versión 4, no sé si habrá la versión 5, porque parece que el juego es así. Y la verdad, toda esa cosa me cansó. Entonces dije, no, me voy a la calle a mirar cómo es el escenario. ¿Por qué? Porque me llamó la atención el tema del trabajo remoto. ¿Ya? Entonces, cuando fui, comencé a ver la dinámica, cómo ese trabajo remoto se hacía presencial. Y entonces vi pues toda una cadena logística impresionante, porque comencé a ver e-commerce por aquí, e-commerce por allá, delivery por acá. Entonces, tú sabes que un producto físico no va a entrar por la pantalla, pues no, tiene que llegar a tu casa. Entonces, ¿qué ha desarrollado? Una cadena logística, obviamente, todo un sistema que antes no se había desarrollado a un nivel muy alto.
Entonces yo digo, wow, y a la gente lo vi pues prendido del celular hasta ahora. Entonces me llamó la atención mucho ese cambio y mucha disposición de la gente a las reuniones como estamos teniendo ahora por Zoom para esta entrevista y también para el trabajo y demás cosas. Y me di cuenta que esto, uno cuando está aquí ya pues comienza a trascender no solamente un escenario pues territorial, sino cruza la frontera. Entonces me di cuenta que ahí se mueve mucho el dinamismo diferente. Entonces dije, no, acá hay que tener mentalidad abierta. ¿Por qué? Porque sería incoherente, pues, pagar tu servicio internet, conectarte a la computadora y limitarte solamente al mercado local. No, pues, Sí, teniendo sí, tanto acceso a información y solamente entrar a redes profesionales, por ejemplo, como lo he hecho, y preguntar a un profesional de otro país, oye, ¿qué te parece? Tengo esta consulta. ¿Te interesa? Sí, hagámoslo. Genial, pues, ¿no? Tan simple. Yo veo que la gente a veces se ha olvidado de esas cosas y que en este tiempo parece que recién está despertando. Entonces me di cuenta que eso invita yo sea a una remirada del escenario y las posibilidades. Entonces me atreví, te comento, a hacer esta secuencia de podcast porque yo ni pensaba. Entonces, en mi proceso personal, cuando comienzo a reevaluar todo esto, vi pues estas opciones. Ah, yo también me meto pues a hacer mi podcast educativos, abiertos, orientativos, invitar a quien quiera hablar. Entonces, entonces eso es lo que pasó. Por eso te digo, ¿no? Yo veo que desde el punto de vista profesional nos ha tocado reconfigurarnos y desde el punto de vista empresarial también ha sido una reconfiguración, ¿no? El tema de usos y costumbres en nuestra relación con la tecnología ha cambiado enormemente. Y la dinámica del mercado ahora exige más rapidez. ¿Tú qué piensas? sí, es muy cierto. Creo que la pandemia nos enseñó de que muchas de las cosas que nos quitaban mucho tiempo, ¿no? Ujú. Eran innecesarias y Ajá. que podías solucionarlo simplemente con una computadora en cualquier lugar, Ujú. ¿no? Y que eso inclusive te ahorraba costos, ¿no? Que en Bastante. momentos tan complicados como los que han tenido las empresas, ¿no? Era lo que debieron haber apuntados. Creo que inclusive, aún pensando en que la relación del mercado con lo digital ha avanzado muchísimo, porque la verdad Bastante. podemos hablar de un pre-COVID, post-COVID. Ujú. Aún así siento de que los cambios no han sido tan grandes como debieron haber sido. La verdad, conversamos hace unos minutos eh, y hablamos mucho del tema del cuánto fue lo que debió haber pasado de tiempo para que Ajá. nosotros podamos usar un aplicativo de pago, ¿no? Un Yape, un Plin, ¿no? Y la verdad, yo estaba de acuerdo contigo. O sea, yo también imaginaba que por lo menos eso tenía para unos 10 años para poder llegar Mm. A ese nivel. a ese nivel, ¿no? Pero Mm. en cuestión de un año, de medio año, la verdad que todo el mundo asumió que eso era necesario y ya se convirtió en parte de la propia realidad digital que tenemos. Y eso también creo que es un tremendo punto de apoyo, porque, o sea, digamos que ha abierto a la gente de que lo digital es algo que puede presentarse de un momento para otro y que Claro. creo que si alguien trae productos digitales que realmente les sirva a la mayoría de personas, o sea, es algo que la gente ya está un poco predispuesta a poder decir, ok, voy a mirar lo que antes era algo imposible que hagan simplemente porque estaban acostumbrados a que todo tenía que ser personal, así a ellos les incomode, así no sea innecesario, pero es así, ¿no? Yo Adaptividad. veo que este aspecto de la pandemia ha hecho que la persona saque lo mejor de uno. ¿Por qué? Sentido natural de sobrevivencia. Yo lo veo así. ¿Tú Claro, qué piensas, Joseph? claro, totalmente de acuerdo. Y de esa necesidad de sobrevivir están los que se han quedado, los que se han mantenido y también los que han tenido que desaparecer. ¿Mm? Mm. Y no solamente hablamos de pequeños empresarios, hablamos de empresas que no les ha quedado otra que tener que ¿No? Y cerrar las empresas que han puertas. tenido un nombre ganado en el mercado de años, pues han desaparecido.
claro. Y hay empresas que han seguido y que aún hoy en día su sistema de ventas digitales son limitadas. O sea, ellos no han entendido o sea, lo que ha pasado en estos 2 años. Y no estamos hablando de una empresa pequeña, estamos hablando de empresas muy grandes que, pese a la experiencia, pese al mal momento que han tenido, o sea, jamás llegaron a intentar pasar al otro nivel de digitalizar por lo menos sus áreas de Pero ventas. tú no crees, yo sé que esas empresas que no han entendido la adaptación de toda esta dinámica, le está dando espacio a los que sí entendieron para que se desarrolle más rápido. Yo veo que es una oportunidad, ¿no? ¿Qué piensas? Correcto, correcto. Digamos que las empresas, o sea, nuevamente pasamos al pre y al post-COVID, ¿no? Empresas que eran consideradas las principales del país o dentro de los top del país, cuando ha llegado el momento del COVID, lo cierto es que han hecho que las pequeñas empresas empiecen a resurgir porque tal vez por un tema de tamaño de empresas, ¿no? Cuando uno es una empresa un poco más pequeña, normalmente la adaptación a los rápido. cambios son mucho más rápidos, ¿no? Mientras que las empresas grandes, por cada uno de los niveles necesitas cambiar y cambiar y cambiar, y en cada uno puedes encontrar limitaciones que hace que ese cambio sea más lento o que no se dé o que impida. Entonces, las empresas pequeñas creo que son las que mejor se han adaptado a toda esta situación. Exacto. Y la verdad... Yo pienso lo mismo, porque he escuchado comentarios de otros profesionales, pero me llama la atención que eso pone a prueba la capacidad de un profesional, porque ahí se ve pues la preparación de un profesional, pues, ¿no? Porque si dieras un grupo de personas, una organización que es compleja, pero el sentido común te lleva pues a ser capaz de desarrollar esa estrategia de negocio adaptable a una realidad y obviamente esos cambios. Lo que pasa que me da impresión, no sé si tú piensas lo mismo, esos temores, ¿no? De estos líderes por de repente excluir a su gente, al trabajador. ¿Por qué? Porque si tú cambias el modelo de negocio, cambian los puestos de trabajo y las áreas, ¿no? Y ellos dirán, ¿pero qué hago? O sea, lo voy a reducir a hacer esto y qué hago con la gente. Yo diría, uno cuando hace eso, reconfigura la adaptación, y tú cuando reconfiguras y comienzas a ver lo que tiene, lo reacomodas. Y me da la impresión que no se han dado cuenta de eso, y se han visto de repente un poco como el caso que vi de un amigo ingeniero, que le negociaron su salida, increíble. Sí, sí. Lo invitaron al despido porque obviamente no querían tener pues una sobrecarga laboral, pues no, obviamente. ¿Por qué? Porque son profesionales que tenían ya una posición, un salario, beneficio, y vieron lo más fácil, no, vamos a hacer estos cambios tradicionales, invitarlos al despido y traemos un personal más barato y a él ya lo sacamos. Me parecen prácticas tontas y me da la impresión que esa gente pues le falta mucho pues liderar una empresa real y sobre todo que estén en la época de pandemia cuando sabemos que te exige lo mejor y me da la impresión que no han hecho lo mejor. ¿Tú qué piensas, Joseph? Claro, lo cierto es que siempre ha sido lo más fácil para algunas empresas el necesito más dinero o tengo poco dinero, saco personal. Pero eso se hace en casos extremos. La idea es que si tú tienes un buen profesional, lo que haces es que, ok, tú eres un buen profesional, tienes un sueldo, ok, ayúdanos a mejorar, ayúdanos a que las cosas Exacto, o sea, cambien, debieron ver la ¿no? reconfiguración y cómo sumar a ese talento, aquellos también no solamente saben la empresa, porque también se involucra su puesto de trabajo. Tú sabes que una gente que se involucra en su puesto de trabajo va a ser archirrecontra creativo para ver muchas opciones posibles de hacer las cosas o hacer nuevas cosas inclusive. Yo he visto casos de empresas que han sacado cosas nuevas. Claro, es que, o sea, esa debería ser o sea, el punto de inicio en tal caso para cualquier tipo de mejora o manejar una situación, es entender lo que se pierde
al separar a una persona, a un personal que sabes que conoce el tema, sabes que es alguien que puede buscarte algún tipo de alternativa, separarlo y cambiarlo por una persona nueva que va a entrar en una situación que es complicada y tiene todavía que conocer. Dos, traerle un reemplazo que no esté al nivel, ¿no? O peor aún, dejar de lado esa área y esperar a que las cosas mejoren para que nuevamente poder contratar o recontratar a esa persona. No, lo cierto es que los propios trabajadores son los que conocen mucho mejor la empresa que los propios Claro. dueños. Y inclusive los propios gerentes, los empleados, son los que saben de qué manera el trabajo se puede hacer mucho mejor o puede ser mucho más eficiente que, como a veces, pues en las empresas grandes, pues existen reglamentos, existen formas de hacer, pero yo creo, o soy de los que creen que hay cosas que en las que el empleado, el que hace el producto, es el que debería tener la última palabra, o mejor dicho, su jefe debería Yo lo que escuchar creo, de yo qué sé, manera, es ¿no? que en una organización compleja, ya que estamos hablando de organización compleja, hay una sumatoria de conocimientos y experiencia, y eso uno no lo puede negar, no lo puede ignorar, por más que seas el manager. El manager de repente tiene, pues, no, 2, 3 grados por ahí, y 20, 30 años de experiencia, pero si yo tengo más de 100 trabajadores, pues yo sumo los conocimientos de todos ellos es más que el del manager y que del mismo empresario. A eso yo le doy toda la razón a lo que tú dices, eso es parte de la gestión del conocimiento organizacional. Pero parece que la gente se ha olvidado de eso y se ha mantenido en su modelo inicial de negocio con los mismos aspectos del cuidado, pues no de la rentabilidad. Yo veo que hay muchas formas de manejar el negocio, es lo que yo aprendí, y también de rediseñar estrategia y que me lleva a rediseñar el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si tú vas a adaptarte al mercado, tienes que cambiar las cosas adentro, y si cambias adentro las cosas, estás cambiando el modelo de negocio. Por eso me di cuenta la reconfiguración. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, si la organización tiene que reconfigurarse, el profesional tiene que reconfigurarse para que encaje en esa reconfiguración. Entonces yo Claro, como asesor, ¿qué tengo que hacer? Reconfigurarme y me reconfiguré. Entonces yo dije, ok, tecnología. Y me involucré a la tecnología, comencé a relacionar, a hablar un poco más con especialistas, me llamó la atención del podcast, me animé, me involucré cada vez más al podcast, y la verdad que los podcasts cuando lo escucho parece un curso de maestría, de verdad que sí, por la información que saco, porque es parecido, Joseph, y son claro. cosas frescas y reales que no lo vas a encontrar en ningún libro. Y que siempre decimos en la universidad, no, la experiencia, habla con profesionales. Ya puedes escuchar poca y te vas a enterar un montón de cosas que inclusive adelantadas, porque yo sé, estamos hablando cosas que ahorita se van a escribir en libro y un libro va a demorar de acá al otro año y nosotros ya lo hablamos. Muy cierto, muy cierto. Yo creo que un gran problema que tenemos en la educación superior es que yo lo veo así. Tenemos universidades que enseñan a poder manejar una estructura ya existente, Ajá. algo que ya está hecho, y tú lo que vas a hacer es hacer que esto agrande, sea más grande, sea mejor, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasa en otras instituciones, lo que te enseñan es, ok, empieza desde cero y tienes que seguir estas reglas para que esto funcione tal como tiene que ser, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre una persona que viene a trabajar algo que ya está hecho y otra que empieza desde cero. El que viene Eso de bueno. cero tiene tiene una posibilidad que el otro no tiene, una visión que el otro no tiene, y es que sabe lo que es avanzar paso a paso para conseguir lo que uno quiere lograr. En cambio, si aquí, como se dio en el caso de la pandemia, o sea, Ujú. toda esta estructura, toda esta logística, toda esta forma de hacer las cosas dejaron de funcionar, entonces yo que estoy acostumbrado a simplemente seguir el camino, independientemente que pueda uno tener mucho conocimiento sobre un tema en particular, pero estás partiendo de algo que ya existe, mientras que una persona que empieza y se adapta porque Se dice, ok, adapta. Por eso yo te sé dije que cómo hacer, las ¿no? personas que tienen 20, 30 años y que han mantenido su modelo de negocio no han querido cambiar. Y tú lo defines como que los resistentes, que empresa grande, que no, que claro, pues no quieren. No, que se Claro, resisten. claro, ¿Por qué? Porque de repente han pensado, no, hay que esperar que pase, don claro, Francisco, vamos a ¿no? ver. ¿No?
pero mientras tanto los costos, los gastos de las empresas continúan y continúan y continúan. No, y se están Y perdiendo de participar en la dinámica que prácticamente el usuario ¿qué te digo? Se ha readaptado a tener las cosas más inmediatas. ¿Por qué? Es que la tecnología te da la información y ahora yo quiero saber, pues, ¿no? Si voy a comprar un producto, a ver, deme el código para saber dónde está mi producto. Quiero saberlo. No le vas a decir que no tienes el sistema, ¿no? claro, ahora que te refieres a ese punto, recuerda que cuando recién empezó el tema de la pandemia, recuerdo que hubo cerca de 1 mes a 2 meses en las cuales la gente hacía sus compras en las grandes tiendas a través de internet y la entrega se estaba dando, pues pasaba 30 días, 40 La días semana, y hasta la los 15 entregaba. días, oye, de morones. O sea, lo cierto es que o sea, todavía no proceso de qué manera puede haber habido un colapso de ese tipo, porque ellos manejaban toda la logística, Manejaban eso, pero lo que no manejaron fue la estampida de gente que se volcó a un montón de compras y que su cadena logística no era suficiente. Es más, tenían que reconfigurar. Yo te digo porque me parecía increíble hacer compra y que te diera la otra semana, un ratito yo lo quiero ahorita. Entonces, claro, si tú no me lo puedes dar, me busco otro. Y ahí aparecieron los pequeños, en cantidad. claro, claro, es totalmente cierto, totalmente cierto. Nunca hubo, creo que a veces, bueno, tal vez, bueno, cada empresa tiene su manera de manejar su propia tercerización de, en este caso, de camiones que puedan hacer la distribución, ¿no? Pero creo que en tiempos tan complicados como los que se dio, creo que mantuvieron el, la, el formato que han manejado toda su vida. O sea, en ningún momento hubo alguien que diga, oye, ¿sabes algo? Aquí necesitamos más camiones, más repartidores, porque Faltó valentía, eso hubiera faltó implicado liderazgo, que hubiesen faltó cosas, multiplicado yo sus sé que se ventas. necesita a nivel personal y me llama la atención porque me da la impresión que todavía ese escenario de las habilidades blandas, de la ¿Mm? maduración de la persona a nivel de las emociones, de ese atrevimiento del emprendedor que siempre se dice, ¿no? Para buscar soluciones y más, carece en el mercado de ese tipo de empresas, es increíble. Porque le Yo, parece un síntoma todo lo que tú me dices. yo creo, siento que esto o sea, tanto lo que son las, el mayor problema se está dando en que creo que va más al tema de la persona, Exacto. ¿ya? No, sé que uno puede tener cursos especializados, puede tener los mejores grados, títulos, Logrado y todas las pero certificaciones que tenga. si no eres, o sea, no has nacido para administrador, Uf, así seas lo que quieras, donde quieras, nunca vas a ser administrador, un buen administrador, podrás ajá. tener todos los títulos. Y creo que esto es lo que ha demostrado esta Ha pandemia, puesto en el que evidencia eso, ¿cierto? ha puesto en evidencia de que no necesitas, por supuesto que lo que te hace lo que hace la universidad y cualquier estudio superior es, a mi entender, es ordenarte las ideas y decirte, de esta manera te conduces y vas a llegar bien. Pero eso es teoría. Tú cuando llegas al mercado, te empiezas a adaptar, empiezas a entender cómo funciona y empiezas a desechar cosas Ajá. que para la teoría le sirven y para la práctica no. Y creo que eso fue lo que pasó a las finales o sea, en este tremendo problema de las entregas, ¿no? Que nadie, o sea, prefirieron continuar la forma que tenían sin pensar la cantidad de dinero que han perdido en ese lapso de tiempo por nuevas Mm, compras que podría tener, porque ese tiempo estábamos tan atrapados en nuestras casas que lo único que claro. pensábamos era en qué compramos o qué nos traen para poder pasar el Mm, tiempo, ¿no? O sea, esa ha sido una interesante. gran pérdida de parte de ellos, que creo que no han entendido en tal caso o sea, El los mensaje. errores que han cometido. Yo sé, ¿cuáles son tus palabras finales para lo siguiente en relación al tema? Bueno, simplemente creo que esto nos queda como una gran enseñanza de vida y creo que para las próximas generaciones va a ser un tema muy interesante de estudio sobre lo que pasó, lo que se hizo, cómo se adaptaron y cómo muchas personas no pudieron hacerlo. Ujú. Y,
Y creo que el tema de la adaptabilidad es un tema muy, 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 muy importante para estar siempre preparados para cualquier tipo de eventualidad. Algo como esto es algo que pasa, pues, excepcionalmente, pero en realidad es algo que siempre se presentan en pequeñas cantidades, y creo que uno siempre debe pensar mucho en el futuro, en las posibilidades de lo que pueda darse, siempre tener un plan B para cualquier tipo de eventualidad. Y creo que principalmente siempre no solamente centrarse en lo que tienes como producto final, sino en cuál va a ser el siguiente paso del mercado. De esa manera, yo creo que uno puede estar siempre con la posibilidad de poder estar cambiando, ¿no? Sin necesidad de dejar el producto que tienes o la empresa que tienes. Siempre vas avanzando y vas avanzando. Y así, si el día de hoy ese mercado se acaba, siempre vas a tener algo iniciado eh, en camino, ¿no? Creo que por ahí iría yo como... Interesante tu experiencia y te agradezco tu participación. Gracias, Yossi. Será hasta otra oportunidad. Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad ha sido muy, muy agradable estar con ustedes y bueno, desearte toda la suerte del mundo y muchos éxitos en tu podcast. A ti, gracias.